Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este acto, este emotivo acto, que nos convoca esta tarde, este pomerillo, aquí en el Círculo de Bellas Artes. Porque hoy nos reunimos para entregar la medalla de oro de nuestra institución a Antonio Scurati. Una medalla que honra precisamente, que la honran todas aquellas personalidades de la cultura y las artes que la han recibido. Sois vosotros los que honráis a la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes. Antonio Scurati nació en Nápoles en el año 1969, justo un mes después de aquel mayo que a los que entonces éramos jóvenes universitarios antifranquistas, nos trajo el grito de una libertad y una democracia posibles, la que llegó de la mano, de las manos de la ciudadanía algunos años más tarde. Antonio Scurati estudió filosofía en la Universidad de Milán, más tarde en la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París y realizó su doctorado en la Universidad de Bérgamo. Scurati, junto a su dedicación académica, ha publicado ensayo y literatura. Podemos recordar, entre otros, aquel ensayo de Guerra, narrazione e culture nella tradizione occidentale, que fue finalista del premio Viareggio en el año 2003, en los años que inicia su carrera literaria, que fue continuada por títulos como El sopravvissuto, Il rumore sordo delle battaglie, Il bambino che sognava la fine del mondo, entre otros títulos que además recibieron premios complementarios, que de una manera muy sucinta serían el premio Campiello, el premio Nazionale Literario Pisa de Narrativa o el premio Viareggio en 2015. Así, hasta llegar precisamente al premio Strega en 2019. Otorgado por M. Il figlio del secolo, el primer volumen de los 4 publicados hasta el momento sobre Benito Mussolini. Una saga literaria fascinante, en cuanto nos sumerge en el tiempo convulso de una sociedad italiana ahogada por el fascismo, así como de la tragedia de una Europa acosada por las ideologías criminales de la reacción, que conmovieron los fundamentos de aquella ilustración europea ya olvidada. La saga literaria, y subrayo su condición de literatura, que le ha convertido en una voz incómoda para las ideologías añorantes de otros tiempos oscuros que hoy nos amenazan. El mismo Scurati, durante el Festival Eñe de 2024, lo dijo, cito: la novela es no solo una forma de conocimiento, sino que es una forma democrática de literatura que conmueva y convoque. Fin de la cita de Scurati. Jean-Luc Nancy, ese filósofo que acuñó el concepto de escritura para expresar quizás el sentido que surge del interior de la obra literaria, aquel que nos toca, que nos conmueve en un tacto sin contacto. Pues escribió: écrire, toucher à l'extrémité. Comment donc toucher au corps, ou bien le signifier ou de le faire signifier? Era la pregunta. La contestación mía es: la escritura toca también el cuerpo
con lo incorporal del sentido. Y lo toca en el extremo, haciendo del sentido un toque que nos llega de lo más lejano, ese horizonte de la multiplicidad de sensaciones que llegan. El murmullo del texto es nada más que esa espuma del lenguaje que se forma bajo el efecto de una simple necesidad de escritura. Esto no es mío, es de Roland Barthes, en el placer del texto. El placer que proviene del brío del texto, sin el cual no hay texto. El que es su voluntad de goce, allí donde excede la demanda, sobrepasa el murmullo y trata de desbordar, de forzar la liberación de los adjetivos, que son las puertas del lenguaje, decía Roland Barthes, donde lo ideológico y lo imaginario penetran en grandes oleadas. Scurati, en esa saga literaria, insisto, también nos ha librado de aquellos salteadores o asaltantes que suponen las notas a pie de página de los textos académicos, las que interrumpen lo orgánico del relato, y lo ha realizado invirtiendo su posición en un contrapunto casi musical de la narración, en esos finales de capítulo donde aparecen los documentos que de alguna manera justifican el propio relato literario. Y, de hecho, esa dialéctica compone algo que reconcilia el logos con el dictum, el pensamiento con la poesía. Scurati, en su literatura, la narrativa está deconstruida y, sin embargo, la historia sigue siendo legible. Nunca los dos bordes de la fisura han sido sostenidos más netamente, nunca el placer ha sido mejor ofrecido al lector. A lo largo de su carrera, Scurati ha trabajado también como ensayista, publicando obras de reflexión sobre temas contemporáneos como el autoritarismo, la memoria histórica y los riesgos para las democracias modernas. En el 2024, Scurati participó activamente en el Festival Eñe, celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en esta institución, donde profundizó junto a Javier Cercas y a Jesús Ruiz Matilla en las amenazas contemporáneas de la democracia liberal. Cito: los populismos soberanistas, nacionalistas e identitarios son más peligrosos porque no quieren destruir la democracia liberal con los puños y las pistolas de Primo de Rivera, sino que pretenden socavarla desde dentro. Fin de la cita. Estos dirigentes populistas que hoy gobiernan en países de todo el mundo no han alcanzado el poder con la violencia física, pero sí con la verbal, a través de la difamación, la reescritura de la historia, la desmemoria, y a través de líderes que nos han vendido y nos pretenden vender una verdadera democracia y una libertad, entrecomillada, que solo es la de la mentira que cobijan esos significados flotantes. En aquella charla se habló también de la mentira como herramienta de dominación en tiempo de crisis, en los que se potencian esas pasiones tristes de las que el mismo Scurati habla en sus libros y que derivan en odio. Hoy, por tanto, es necesario una toma de conciencia. Scurati la propone desde la literatura. Un reclamo de esperanza que llama al optimismo que siempre alberga la voluntad. Suena. Y que queda hoy refrendado por esta medalla de oro. Antonio, por favor, per favore.
Para mí es un grandísimo honor. Y como entenderéis hasta qué punto es grande este honor que me concedéis por el hecho de que empezaré este discurso que he preparado haciendo referencia a uno de los más grandes escritores del siglo pasado y a lo que dijo cuando recibió el premio Nobel. Obviamente no hay ninguna comparación, ninguna alusión, pero para agradeceros sencillamente por este gran honor que no merezco en absoluto. Entre comillas, cita, cada generación sin duda se cree destinada a reconstruir el mundo. La mía sabe que no lo hará, no lo reconstruirá. Su tarea es tal vez mayor. Consiste en impedir que el mundo sea destruido. Lo afirmaba Albert Camus en el momento de recibir el Premio Nobel de Literatura en un discurso que se ha convertido en emblema del compromiso intelectual. Era el año 1957 y el gran escritor franco-argelino hablaba en nombre de una generación nacida con la Primera Guerra Mundial, que se asomó a la vida adulta con la Segunda y luego en la madurez, entre comillas, en un mundo amenazado por la destrucción nuclear. Ninguno de nosotros puede siquiera imaginar lo que debe significar vivir a la sombra de aquella inmensa devastación. Pero creo que sería poco honesto negar que muchos de nosotros hoy aquí, aunque hemos vivido en el más largo periodo de paz y prosperidad conocido jamás en la Europa occidental en su historia milenaria, exponentes de una generación tan fatua como trágica, como fue la de Camus, sería deshonesto negar que muchos de nosotros suscribirían hoy esa afirmación de 1957 de Camus. No reconstruiremos el mundo. En la mejor de las hipótesis podemos impedir su destrucción. Respecto a la naturaleza del compromiso con el que la literatura habría debido contribuir a impedir la destrucción del mundo, el autor del extranjero y de la peste no albergaba dudas. Estar al servicio de la verdad y de la libertad son sus palabras. Rechazar la mentira y resistir a la opresión. Está claro, ¿no? Y aquí Camus, sin embargo, nos deja atrás, porque a este respecto, y hay que admitirlo con la misma honestidad, nosotros, en cambio, hoy cultivamos dudas, bastantes dudas. ¿Qué significa servir a la libertad en una época en la que la política soberanista en todas partes triunfa precisamente reivindicando obscenamente la libertad de oprimir y humillar la libertad de los otros, del prójimo? ¿Y cómo se sirve a la verdad en una época de posverdad, cuando ya no se trata de contrastar la falsedad, sino de no hundir en una riada mediática de emotividad, prejuicio e ideología que niega en la raíz los hechos objetivos, la ciencia y el conocimiento como fundamentos de las convicciones colectivas, sustituye las burbujas informativas de las redes sociales frente al contacto con la realidad, multiplicando de manera exponencial noticias falsas e imágenes falsas del mundo hasta el punto de hacer de la verdad no solo algo ilocalizable, sino incluso irrelevante o, para ser más exactos, impertinente. No son preguntas retóricas. Ninguna respuesta está implícita en ellas. En todo caso, suenan como oraciones. Entre tanto, ofuscándose en las certezas del siglo XX, el nuevo siglo y el nuevo milenio hace cada vez más evidente el vínculo entre literatura y democracia.
tal vez vale la pena volverlo a repetir. Sabemos de sobra que en los últimos 5 siglos el proceso de alfabetización de masas, junto a la difusión de las prácticas de escritura y de lectura, ha creado las premisas para el nacimiento de la democracia. Entre las diversas formas de palabra generativa de soberanía popular, el periodismo y la novela probablemente han dado la mayor contribución, y me perdonará el filósofo. El periodismo, porque la opinión pública occidental que interpela y critica el poder, nace a principios de la Edad Moderna del encuentro entre publicaciones periódicas y los cafés, como nos ha enseñado Jürgen Habermas hace muchos años. Los cafés entendidos como lugares de debates públicos y abiertos sobre las cuestiones de interés colectivo. La novela porque hereda el aliento de la épica, pero sustituye la poesía por la prosa y las gestas espléndidas y memorables de los héroes y los santos con las vicisitudes cotidianas y oscuras de personas humildes y comunes. La novela, paraíso de los individuos, como lo definía Kundera, prospera, por lo tanto, como una forma de literatura eminentemente democrática, afirmando el principio hasta ahora inaudito, hasta entonces inaudito, conforme al cual toda vida es digna de ser contada, incluso la más humilde, la más oscura, y además de cualquier manera, también y sobre todo con una lengua popular, humilde, con pocos medios, consonante con sus antihéroes modernos. Bueno, es menos repetido, en cambio, el hecho de que en solo 20 años de este nuevo siglo y milenio el triunfo de las redes sociales ya ha generado una gigantesca resaca de analfabetismo literario de retorno. Esto es también, sin embargo, un hecho. Las neurociencias todavía, si es que creemos aún en la ciencia, han demostrado desde hace tiempo que la lectura veloz de corrido sobre la superficie y lectura orientada, es decir, los dos modos de lectura que la web requiere y promueve, incapacitan incluso en el ámbito de los circuitos neuronales que se apagan las capacidades de lectura profunda que exigen y que son cultivados por textos de naturaleza compleja, ya se trate de novelas, artículos de profundización periodística o ensayos científicos. Los circuitos neuronales se apagan, que son necesarios para la lectura profunda. Con la caída de las capacidades de lectura profunda le sigue una auténtica caída o disminución de las capacidades intelectivas fundamentales. No la capacidad intelectual de los filósofos, sino de la especie humana, de todos. Los muchachos, muchachas nativos en ambientes saturados de informaciones inmediatamente digitalizadas, o los adultos analfabetos funcionales de retorno, no solo no comprenden ya lo que leen, sino que pierden la capacidad cognitiva de analizar y seleccionar las informaciones, de reflexionar sobre los niveles de significado, de producir inferencias, concentrarse, sintetizar y recordar, de ejercer el sentido crítico. Ya no están ni siquiera en condiciones de empatizar con personajes y autores de narraciones complejas. Es decir, que ya no están en condiciones de ensimismarse en una vida extraña en el tiempo y en el espacio. Alguien ha dicho que la crueldad nace de la falta de imaginación, de la incapacidad de imaginarse, de ponerse en el lugar del otro. ¿Y qué ha hecho la literatura siempre sino permitirnos ponernos en el lugar del otro? En definitiva, masas crecientes de nuestros contemporáneos no solo ya no están en condiciones de practicar la lectura que ha favorecido en los últimos 5 siglos el desarrollo de la democracia liberal en Occidente, sino que pierden incluso las facultades mentales que en los últimos 5.000 años han desplegado el desarrollo intelectual de la especie humana, atrapados en cámaras de eco en las cuales los algoritmos
de los buscadores proporcionan solo fragmentos de informaciones, reforzando opiniones anteriores, presa de miedos paranoicos, creencias irracionales, emociones evanescentes que les aíslan de perspectivas alternativas, de conocimiento, de la memoria del pasado, de la esperanza en el futuro y, en definitiva, del mundo. Los analfabetos digitales vegetan olvidadizos y crédulos, agresivos e ignorantes, oprimidos y opresores como idiotas del cosmos. Y no, esta no es una fantasía procedente de un futuro distópico, es la realidad de nuestro presente distópico. Los resultados de una investigación reciente realizada por la Universidad de Florida y por el University College de Londres sobre los hábitos de lectura nos dicen, de hecho, que en Estados Unidos los individuos que dedican una parte, aunque fuera mínima, de su jornada diaria a la lectura por libre elección y no por necesidad de estudio de trabajo, han disminuido en el 40% en los últimos 20 años. En 20 años. Así que será algo casual que precisamente los Estados Unidos de América de la segunda presidencia Trump representan la punta avanzada del enorme movimiento occidental de demolición de la democracia liberal. ¿Será casual? Esta sí que es una pregunta retórica. La respuesta está implícita e implica un juicio. No es una casualidad. No es casualidad porque hay un vínculo causal e histórico entre el desarrollo de la literatura en su mayor acepción posible y desarrollo de la democracia. Y hay un vínculo también entre la decadencia de ambas. Por primera vez desde hace 5 siglos hasta hoy, la base de la pirámide de los lectores no se amplía, sino que se restringe. Desde hace 5 siglos, desde que se inventó la imprenta, el número de lectores en el mundo siempre ha crecido constantemente. Hoy, por primera vez, disminuye. No cabe duda de que la capacidad de lectura profunda ha acompañado a lo largo de toda la modernidad y la contemporaneidad la llegada de una sociedad abierta y de ordenamientos democráticos. No cabe duda tampoco de que la pérdida de aquellas capacidades acompaña y favorece hoy su ocaso. Por lo demás, hace 100 años la llegada del fascismo en Italia y luego en Europa y luego también en el resto del mundo estuvo preparado por una sagaz, poderosa y desgraciada operación lingüística de simplificación brutal en términos ideológicos de la complejidad de la realidad moderna. Benito Mussolini, antes que jefe de banda y dictador, fue un brillante y innovador periodista. Revolucionó el lenguaje de la comunicación política de la época, imponiéndole una simplificación brutal pero terriblemente eficaz. Frases breves, sujeto, verbo, complemento, directo, siempre precedidas por el pronombre yo, niego, etc. Yo me llamo, que introducía la supuesta identificación total de entre líder y pueblo. Frases carentes de cualquier preocupación de coherencia ontológica con la realidad o cronológica con lo que había dicho ayer o iba a decir mañana. Cada frase un eslogan, un tweet si queréis. Cada eslogan una gota de odio. Era una lengua al servicio de una política del miedo, vehículo de una propaganda grosera, pero, sin embargo, eficaz. Eficaz precisamente porque era tosca. Todos los problemas del mundo reducidos a uno solo. El problema tiene un enemigo, ese enemigo reducido a un extranjero, el extranjero una amenaza existencial que se dice hoy y por lo tanto
susceptible de asesinato. 100 años después, el populismo soberanista se hace eco de esto en las 4 esquinas del mundo. Y entonces, frente a todo esto, para retomar las palabras de Camus, ¿en qué consiste hoy la misión del escritor? Consiste, hoy como entonces, en servir a la verdad y a la libertad, en resistir a la opresión y en combatir la mentira, en disolver la mentira, y haciéndolo sabiendo, con una conciencia melancólica, que el siglo lo condena a dirigirse a una minoría. Una minoría sin duda numerosa. Todavía somos muchos y muchas, compuesta de millones, no miles, pero sin embargo es una minoría. Y por añadidura, una minoría que va decreciendo, que va disminuyendo, pero sobre todo una minoría que no tiene esperanza de convertirse en mayoría. No es lícito hacerse ilusiones, como tampoco rendirse. Al principio de la Edad Moderna y luego durante un largo periodo los lectores fueron una minoría, pero de privilegiados. Al final de esa Edad Moderna se convirtieron en una minoría de perdidos, de abandonados por las corrientes despiadadas, políticas y tecnológicas de la nueva era. ¿Estoy quizás sugiriendo una aristocracia de lectores? No, en absoluto. Soy hijo del pueblo y espero seguir siéndolo. Espero y creo más bien en una democracia de los lectores. Vislumbro un presente y un futuro próximo en los cuales los ciudadanos, todavía capaces de leer de manera profunda y por lo tanto de analizar, discernir, criticar, pensar e incluso empatizar con el otro, con la humanidad extranjera, a la que siempre todo autor de toda época dedica y destina su propio libro, aunque minoritarios, consigan con la memoria del pasado, la inteligencia de las cosas y el fervor de la lucha salvaguardar la democracia. ¿Puede y debe la democracia ser salvada por una minoría? Perdonad, esto no lo he escrito, pero escuchando al presidente evocando su juventud de filósofo intelectual antifranquista, añadiría: la democracia debe ser salvada por una democracia. Sí, ya ha pasado muchas veces en el pasado. Hoy no lo sé, pero así lo espero. Me parece un auspicio coherente con el deber sentido por Camus en 1957, cuando afirmaba que el escritor, por definición, no puede ponerse al servicio de quienes hacen la historia, porque está al servicio de los que la sufren. Sean los últimos lectores de Occidente o quizás también los nuevos analfabetos digitales que se hacen la ilusión de dominarla. He terminado.